Palique Divulgativo. Ciencia, cultura, Canarias. Hola a todos, buenas tardes y bienvenidos a este episodio especial de Palique Divulgativo. Palique Divulgativo, para quien... Bueno, en primer lugar, mi nombre es Daniel Prieto, yo soy físico, aunque en esta ocasión ejerzo un poquito de presentador y de moderador de este programa, de este podcast que estamos grabando aquí. Y él es mi compañero Adrián Flores, ambientólogo, pajarero. Adri, si quieres añadir algo más. No, yo no quiero quitar tiempo porque el palique de hoy va a estar súper interesante, así que cuanto más rápido vayamos, más se puede preguntar. Joder, vale, si me vas a meter esa prisa. Vale. Bueno, perdón. Ya no me enrollo más. Bueno, para quien no lo conozca, Palique Divulgativo es un podcast de divulgación científica centrado en Canarias. Hay muchos podcasts de ciencia, pero en este caso nosotros intentamos ocupar un nicho que no se ve tanto, que es el de la ciencia local, porque cuando pensamos en investigación, tanto científica como cultural, siempre nos vamos fuera y sentíamos que aquí en Canarias se hacen muchas cosas, se investigan de muchos temas, no solo astrofísica, sino se hacen un montón de labores distintas y queríamos un poco contar esa historia y entrevistar a sus protagonistas, que al final son los investigadores y toda la gente que hay en torno a este mundillo. La verdad que para nosotros es un placer estar aquí hoy en el Letras Verdes, el primer Letras Verdes en el que estamos como Palique, y esperamos que quede un programa muy interesante, que lo podamos disfrutar, que lo disfrute tanto aquí el público en directo como la gente que luego nos escuche en sus casas. Por supuesto, agradecimientos a Juanjo, que ahora te presentaremos y te damos paso, pero gracias por querer contar con nosotros. Y por supuesto, si nos quieren seguir en redes sociales, principalmente estamos en Instagram como @pdivulgativo, aunque se ponen Palique Divulgativo, pues les vamos a salir. Y nada, el formato como ya Adri me ha metido prisa al principio, pues el formato de hoy va a ser muy directo al grano, va a ser muy a entrevistas un poquito más cortas a las que estamos acostumbrados. Es un programa de 1 horita, nosotros solemos hacer el doble de tiempo. Y vamos a hablar un poquito, pues nada, del festival, de literatura medioambiental, y luego ya vamos a tocar varios temas que creo que les puede interesar. Dicho esto, Juanjo, vamos a abrir contigo. Lo primero, para la gente que no lo sepa, que es verdad que el público en directo lo va a saber, pero a lo mejor en casa no acaban de ubicar, ¿qué es el Letras Verdes que estamos haciendo aquí y un poco cuál es el objetivo de este? Sí, bueno, primero gracias por aceptar la invitación. Ya Adrián había estado con nosotros en años anteriores, hablando de comunicar en Twitter, ¿no? Cuando era Twitter. Cuando era Twitter, claro. Cuando existía Twitter. Nada, Letras Verdes pretende ser un encuentro, un punto de encuentro. A mí me gusta decir, y me enfado mucho cuando nos llamamos festival. Nosotros no somos un festival. Perdón. Lo que intentamos... Hoy no, o sea, llevamos 10 minutos de programa, pam. O sea, yo ya no digo nada más. Lo que pretendemos es reunir a personas que sienten pasión por la literatura, por la naturaleza y el mundo rural, ¿no? No es el típico evento de literatura donde hay presentaciones de libros, sino lo que intentamos es que convivan durante una serie de días en un entorno rural personas que son escritoras, libreras, periodistas especializados, editoras, es decir, que todos los puntos diferentes a los que puedes llegar a un libro, ¿no? Y por supuesto tiene un papel muy importante el arte, ¿no? Tanto sea a través de la fotografía como la ilustración, porque los más bellos libros de naturaleza que se han publicado nunca han ido acompañados de excelentes ilustraciones o bonitas fotografías, ¿no? Entonces intentamos también llegar a ver el libro desde ese punto de vista, ¿no? Ahora ya vamos a pasar a lo siguiente. Al final, Lucy, tú también estás aquí. Yo ahora te doy el micrófono y vamos 2 a 2. A mí, yo estaba cotillando un poco de tu perfil y es verdad que quizás lo que más me llamó la atención es el arte de contar la naturaleza, ¿no?
por decirlo de alguna forma, es llevar a las letras, al papel, nuestro entorno, nuestra realidad en la que convivimos, cómo contarla. Y creo que al final es lo más interesante. O sea, a ti, como escritora, ¿dónde nace ese afán de decir, ok, voy a explicar qué es el contar la naturaleza? Bueno, en primer lugar, muchas gracias y un placer estar aquí con vosotros en Palique Divulgativo. A ver, sí, el arte de contar la naturaleza es un poco un híbrido de mi pasión por la literatura en general y por la literatura de naturaleza en concreto y bueno, como librera. Yo he sido librera durante pues casi 16 años y a mí yo leo, o sea, leo mucha poesía, mucha novela, mucho ensayo, pero sí que es verdad que desde viejo, yo creo que ya con 18, 19 años empecé a leer literatura relacionada con naturaleza, no científica, pero sí donde la naturaleza tiene una importancia, digamos, un peso interesante. Y el libro nace un poco de esas dos pasiones, de la necesidad un poco de ser prescriptora como librera, que ya lo hacía habitualmente en la librería, y yo abrí, una de las cosas que tuve claras cuando monté la librería era dejar un espacio para literatura de naturaleza, o naturwriting, literatura como queramos llamar en la actualidad, pero sí que hubiese un espacio concreto donde la ciencia pues tuviese sus baldas, ¿no? Pero sí esa literatura, ¿no? Esa poesía, esos ensayos, diarios, crónicas, donde la naturaleza tuviese un peso relevante unido evidentemente a otras cosas que conlleva también este género. Y bueno, salió este librito. Yo lo que hice fue empezar un poco a documentarme sobre los orígenes del género, prácticamente son americanos, sobre todo los anglosajones, y me remonté incluso, pues yo qué sé, a Cristóbal Colón, si hizo falta, un poco viendo cómo evolucionó, ¿no? Ese tipo de escritura, cómo pasaron por diversos géneros, historia natural científica, hasta llegar a ese género, ¿no? Llamado naturwriting en sus orígenes y nada, empecé un poco a cotillear y dije, ¿por qué no hacer un librito donde poder un poco, quien no tenga o no conociese el género, que se pudiera acercar? Y bueno, pues nació el libro y la verdad es que contenta, ya tiene un par de años y gracias a ese libro pude venir a Letras Verdes hace 3 años y aquí estoy. Ustedes tienen mucho más bagaje que nosotros en cuanto al tema de escritura de naturaleza. Y quería ver desde fuera, parece que cada vez, digamos, por lo menos llegan más o se hace más eco. Ya no es tan nicho, sino que por lo menos igual es una percepción personal o de mi ámbito, pero como que se conoce más fuera de lo que viene a ser siempre el típico mundito de la gente del ámbito de la naturaleza, de los que les gustan las plantas, los animales, salir a campo, y que se va abriendo un poquito. Igual también porque igual hay un lenguaje, como íbamos comentando, ¿no? Un lenguaje que se va como flexibilizando un poquito más y haciendo un poco más asequible. ¿Cuál es, desde la perspectiva de ustedes, cómo lo están viendo ahora? O sea, ¿esto es una percepción mía o es algo que está pasando? Bueno, creo que no solo es una percepción tuya, ¿no? Ya el que existe un evento dedicado exclusivamente a este género empieza a darnos una señal de que algo está pasando en la literatura de naturaleza. Luego, si te vas a cualquier librería, sin que sea especializada, ya empiezas a ver que en algunos ya tienen una sesión de literatura de naturaleza o empiezan a aparecer títulos hay cada vez más editoriales, cada vez se publica más. Creo que el género está en auge en España, ¿no? Y eventos además como este, Lucy, corrígeme si me equivoco, está Siberiana, en Barcelona Literatura, en EI han hecho ya alguna extensión, ¿no? En Madrid empiezan a ver... En Córdoba también se abrió otro literatura, bueno, no sé si se llama también literatura, pero sí. Bueno, creo que también estaba Gaby. Y no sé, igual Antonio o Carlos le son algunos más, pero... El de Lola, letra de naturaleza, si no me equivoco, que ha sido recientemente la primera edición. Yo creo que un poco también a lo que dice Juanjo, en mi percepción, se suma que yo creo que también con el tema de la emergencia climática, creo que se está abriendo un poco más, hay más conciencia, ¿no? Sobre un poco toda la desconexión que se ha tenido con la naturaleza. Las editoriales sí que es cierto que están aprovechando en cierto modo porque en España teníamos editoriales que sí que empezaron a traducir estos títulos
Rata Natura ha sido una de las pioneras. Desapareció Volcano, que una pena porque tradujo títulos muy interesantes, pero yo creo que pasa como en todo. Cuando auge también el feminismo, aparecieron muchísimos más libros, muchas editoriales aprovecharon para abrir ese nicho, sacar títulos a veces que no llevaban a ningún sitio. Y yo creo que ahora sí que es cierto que creo que el tema de la emergencia climática, cosa que me parece bien, está haciendo que salgan. Igual pecamos porque se publica muchísimo en general. Entonces no da tiempo ni a asumir ni a absorber todo lo que va saliendo. Hombre, también es verdad que el público quiere que le cuenten historias, ¿no? Está muy bien todo lo que se había hecho hasta ahora de divulgación científica y se sigue haciendo. En España se producen libros magníficos de divulgación científica, pero también el contar historias a través de la literatura, ¿no? Ese papel que muchas veces hemos hablado, ¿no? Esto no es educación ambiental, no es interpretación del patrimonio, no es sensibilización, pero al final es todo a la vez, ¿no? Entonces, el contar historias a través de la literatura creo que es algo que hay ya varias autoras en España que lo están haciendo bastante bien y está llegando, ¿no? Y el que lee un libro quiere leer otro y se va enganchando. Y estos eventos, además, ayudan a descubrir no solamente libros, descubrir autoras, editoriales y disfrutar con la lectura de naturaleza, ¿no? Yo quería añadir, porque creo que es un factor importante en este tipo de literatura y que también encaja mucho con la filosofía que siempre le hemos querido dar al podcast, que es la importancia del territorio. O sea, en general el territorio es un conjunto, pero atendiendo especialmente al territorio local. Entonces, yo les quería preguntar cómo conciben ustedes esa relación entre el proceso de escritura y el territorio que uno habita. Porque al final creo que sobre todo en un género como es este del que estamos hablando hoy aquí, es sobre todo mucho más significativo esa contribución. A ver, es que yo creo que uno de los principales temas, sobre todo del género de literatura y naturaleza, es hablar de lo local, de lo cercano, de lo que nos rodea, porque muchas veces yo creo que igual esto suena tópico, pero es verdad, conocemos más tipos de plantas, bichos de otros lugares que de los que tenemos cerca. Entonces yo creo que muchos de estos títulos en parte creo que llegan mucho al público porque te están hablando de algo cercano. Yo, por ejemplo, yo he escrito siempre mucha poesía. Salió el libro del ensayo y yo estoy haciendo ahora literatura de naturaleza, ya no solamente este libro que es como una especie de híbrido guía. Y a mí me interesa lo que tengo cerca. Porque ya puedo leer libros y ensayos sobre otro tipo de ecosistemas, otros espacios naturales, literatura que me hable de otros continentes, me cuente otras historias que me aportan y me llenan, pero creo que es importante visibilizar todo lo que tenemos cerca, lo local. El territorio siempre ha sido... Lo bueno es que la literatura de naturaleza siempre ha sido protagonista, no como un escenario, sino un espacio donde el autor o el protagonista, cuando es ficción, se relaciona, ¿no? con ese entorno, ¿no? Y luego hay experiencias ya en España interesantes ligadas al territorio. Me viene a la cabeza Delta de Gaby Martínez, ¿no? Cómo se aísla en una cabaña, se va a medio del Delta del Ebro y es realmente el Delta es toda la problemática. No es un escenario, sino incluso es el protagonista del libro, ¿no? Sí, y realmente lo que yo creo que se debe potenciar, el poder mostrar todo, pero no solamente crear ficción donde aparezca, donde sea el protagonismo pleno de la naturaleza, pero se puedan mostrar problemáticas, no solamente desde el punto de vista científico, que está muy bien, pero creo que, como decía Juanjo, al final necesitamos que nos cuenten historias. Nos la han contado desde la historia, desde los albores de la humanidad. Al final somos contadores de historias y nos gusta recibirla. Entonces yo creo que esa función la cubre la literatura de naturaleza. Y yo creo que también es súper importante porque comentábamos un poco, vale, tenemos identificados problemas, pero sí es verdad que a una persona normal de calle que tiene su trabajo, que viene a trabajar, el que tú le cuentes, se ha publicado un estudio científico que hay X problemáticas, seamos realistas, igual no le llega. En cambio, si lo hace a través de la literatura, si lo hace empatizando con esas especies en peligro, a través de esos relatos, y pongo el ejemplo mismo de sucesos en la naturaleza canaria, que también cuenta un poco esas cosas y lo liga un poco también a la tradición en ciertos aspectos y que te ayudan en cierta manera a empatizar y a poner, no solo a poner en valor cosas que creo que mucha gente, por desgracia, de mi generación, desconocerá,
sino también eso, a contar una problemática y a saber que eso que te están contando y con lo que empatizas está en riesgo, que hay un problema y que se pueden hacer ciertas cosas para arreglarlo. Yo creo que también es un vehículo, como decías, está un poco en un limbo entre divulgación, educación ambiental, concienciación y a la vez relato. Es como un limbo donde está un poco un popurrí todo metido, ¿no? No sé si ustedes lo ven igual. Creo que necesitamos hacer, la gente que hacemos conservación o investigación, tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica, ¿no? No hemos sabido llegar a la sociedad, ¿no? Y tal vez porque no hablamos los mismos idiomas, ¿no? Es necesario, además, en otros países existe, ¿no? Que tiene mucho peso el divulgador, el papel del divulgador. Incluso cuando diseñas un proyecto tienes en cuenta esa parte de divulgación y a veces incluso como una estrategia de búsqueda de financiación, porque muchos trabajamos en los proyectos de conservación e investigación con dinero público y el ciudadano debe saber en qué se gasta su dinero, ¿no? Y a veces, claro, el día a día es tan complicado investigando, publicando, buscando dónde meter un paper que te dé un índice, que es complicado, ¿no? Entonces, el que existan personas que cojan un lenguaje científico, un lenguaje técnico y lo bajen a la tierra, ¿no? Y cuente, lo acerque a través de una acción de divulgación, pero que encima sea una historia donde hay un protagonista, hay un escenario, suceden cosas y lo convierte en literatura. Creo que es algo que tenemos que empezar ya a tener en cuenta, sobre todo si queremos no sorprendernos cuando abres las redes, ¿no? Y ves chalados hablando o cuestionándose si la Tierra es plana o cualquier otra disparate de lo que vemos constantemente, ¿no? Entonces, si queremos luchar contra eso, es importante divulgar y usar herramientas como puede ser la literatura, ¿no? ¿Quién no ha querido ser un pirata o Jack el Destripador? A veces apetece. Pero ¿Quién no ha querido ser el protagonista de una lectura, ¿no? Un viajero, un aventurero, un príncipe. a mí hay algo, bueno, creo que es algo que también que repetimos mucho en el podcast y en el programa en general, que al final es la ciencia que no se comunica, es ciencia que no se hace. Entonces, si nosotros estamos investigando, si hay un equipo recibiendo financiación para investigar algo que va a repercutir directa o indirectamente a la vida de las personas, porque al final yo creo que toda la ciencia, toda la investigación repercute de alguna forma en la sociedad, de nada sirve que la hagamos si luego no la contamos. Y ya no hablaba, como decía Adri, de un paper que no se lo va a leer nadie. O sea, incluso yo que estoy metido en el mundo de investigación, soy técnico y tampoco me estoy leyendo paper todos los días, digo, a la sociedad menos vas a llegar en ese aspecto. Entonces, ya no solo la divulgación, como puede ser a lo mejor un vídeo, como puede ser un podcast, como nuestro formato, sino lo que decías, una historia. Es decir, vamos a ir a lo más primigenio que ha tenido la humanidad desde el principio, que es sentarse alrededor del fuego, ir a contar historias. Pues te voy a divulgar la ciencia contándote un relato. Y a mí es un género que también me gusta mucho, porque yo en su momento sí que he escrito un par de artículos y cosas así, que me aprovecho mucho del contexto histórico para narrar un relato y ya luego te doy una pincelada de lo que quiero divulgar, que en mi caso es física. Entonces, en ese formato creo que es un arma muy poderosa y tener este tipo de espacios donde se pueda amplificar en la voz de ese arma, por ponernos un poco belicosos, creo que es fundamental, sobre todo para que ese mensaje llegue, para que la gente comparta, para que enriquezca, y ya no solo para los externos, sino además para los propios internos, la gente que ya está en el mundillo, que comparte ideas, que comparte sinergias y que mejora luego la parte, o sea, lo que hace, ¿no? Además, ya esto no lo tenemos que tomar como una cruzada. El intentar divulgar todo lo que se pueda, el intentar cambiar, sí, que estemos en el siglo XXI, gente pensando que la Tierra es plana, que esto es un disparate. Pero después tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica. Y es que a veces no le dedicamos el tiempo suficiente. Y eso, a contar historias. Es importante contar historias, los cuentos, los relatos, la literatura, ¿no? Hombre, al final yo creo que a quienes nos gusta la lectura, creo que un buen libro al final te interpela.
Y yo recuerdo lecturas que te atraviesan y yo creo que al final también es conseguir un poco lo que dice Juanjo. Hay una parte también de despertar esa sensibilidad, es que en muchos casos yo creo que a veces incluso hemos perdido. Yo tengo un recuerdo, Antonio Sandoval está ahí sentado, ahora vendrá aquí y se sentará, pero yo no soy pajarera como ella, me gusta la naturaleza en general y disfruto aprendiendo de aves, pero yo cuando leí el libro de Antonio, yo dije, hostia, sí, a mí esto me gustaba cuando era pequeña. Y son ese tipo al final de lecturas las que te llevan a descubrir que puedes aprender más, no hace falta que te vayas a esos manuales científicos, que están súper bien, pero yo que soy de letras puras, a mí pues me cuesta acercarme y yo siento que creo que tenemos que tener más contacto, ¿no? Sobre todo con la naturaleza porque es necesario. Y para mí creo que la literatura de naturaleza cumple esa función. Como lo que llevamos hablando, te cuentan historias que de cierto modo pues te atraviesan, te interpelan y al final las palabras de alguna manera son como esas piedras, ¿no? Que te fijan y que te quedas como repitiendo y dándole vuelta a algo que estás leyendo y que dices, ostras, ¿y esto por qué no? Yo no había llegado a este punto, o no conocía esta historia, o yo creo que es importante que se siga haciendo literatura de naturaleza, ya hibridada con lo que queramos y cada uno lo que quiera, pero creo que es importante que es un género que, bueno, aquí llegó muy tarde, pero creo que llegó para quedarse. Yo no sé cuánto llevamos de tiempo, porque yo ya me he perdido el reloj. 23 minutos, vale. Da tiempo un par de preguntitas más para llegar a la media hora. A mí, Lucy, yo te quería preguntar, porque claro, alguien que está empezando, alguien que empieza a enfrentarse a ese síndrome de la hoja en blanco, que al final es tan difícil, y sobre todo cuando es un tema como el que estamos hablando aquí de literatura naturaleza, yo le quería preguntar eso, a un novato, a una novata que está arrancando y que quiera probar suerte en este género, ¿qué consejo le darías? Que salga a pasear, que salga a caminar, que vaya a la naturaleza, que lea mucho y que escriba. La página en blanco no tiene que dar miedo. O sea, yo siempre he escrito poesía, sobre todo desde bien joven, pero yo lo que le digo a los alumnos de escritura, la página en blanco te puedes bloquear, pero siempre puedes escribir algo. Siempre. Y más, si estás en mitad del campo, anda que no tienes... O sea, simplemente con observar ya tienes recursos suficientes y sobre todo que no dejemos de observar. Yo creo que es muy importante. Yo siempre en la clase de escritura le digo a los alumnos, y en este caso estamos en el espacio urbano, en la ciudad, que digo, salir a caminar, observar a la gente, pues en este caso vamos a salir a la naturaleza y creo que lo más importante es observar, escuchar, tenemos que caer los deditos y hay que sentarse a observar y escuchar, si es que está todo ahí, o sea, simplemente tenemos que coger esas palabras y transformarlo. Bueno, y es que no puedo añadir más a lo que ha dicho Lucy, Puede ¿no? añadir. Creo que le añadiría el tema el de ponerle pasión, ¿no? El dejarse enamorar por el entorno donde uno está, ¿no? A veces no hace falta irse al Tíbet o al Amazonas. A veces sentarte en un tabayual, darte un paseo por la laurisilva, sentarte, escuchar, ver lo que sucede a tu alrededor y escribir pequeñas notas, ¿no? A veces a lo mejor es escribir ideas y algún día si se convierte en un texto más largo, bien, pero si no disfrutaste de escribir lo que viste y leer, ¿no? Hay algunos libros claves, ¿no? Que uno debería leer. El Peregrino, si quieres hablar de observación, El Peregrino de Baker tienes que leerlo, ¿no? Ahí, hombre, tú sabes que es de mis libros preferidos, ¿no? Y disfrutar con la lectura, ¿no? Porque yo creo que cuanto más leas, más vas a querer leer y más, incluso te puedes envalentonar a escribir algo, ¿no? Yo, no sé, la verdad, creo que al final, cuando te metes en este mundillo y consigues generar ese tipo de... Sí, es un arte al final y creo que tiene muchísimo mérito. A mí es algo que lo veo y digo, wow. O sea, no me voy a meter, creo que tiene muchísimo mérito contar esas historias, conseguir atrapar al lector y sobre todo sumergirlo en esa atmósfera que uno busca cuando quiere escribir y describir lo que es la naturaleza a su alrededor. Es súper importante y sobre todo si eso luego sirve para sensibilizar sobre el territorio, sensibilizar
sobre el entorno y el cuidado del medio ambiente, creo que es lo más importante al final, que es el objetivo, ¿no? Y que el mensaje llega. Y dicho esto, yo creo que podemos hacer rotativas, les liberamos ya. Entonces, ya pueden quitarse los micrófonos. Yo voy a seguir hablando todo el rato para llenar tiempo, lo que viene de Antonio y Carlos. Entonces, nada, eso se lo enganchan con imán en la parte interior. Y nada, es dejarlo ahí, sobre todo por nosotros tener una copia de seguridad del sonido, que ya nos va a pasar algún evento que de repente dices todo, uy. Y listo. A ver, lo tenemos por ahí, perfecto. Muy bien. Genial. Pues bueno, recopilamos. Yo no sé si luego haré corte de esto o lo dejaré así en todo. Lo dejas así porque que queda natural. queda natural, ¿no? En esta ocasión, bueno, tenemos a Carlos, tenemos a Antonio, que ya lo citó antes Lucy. Y a ver, yo en estos casos lo típico que haría en los programas es preparar una presentación muy extensa, investigar mucho al invitado, luego soltar todos los datos y que de repente el invitado se quede así como, ¿de dónde ha sacado este señor tanta información? ¿Mm? Un poco de miedo a veces. Un poco, sí, alguna reacción en el podcast he dicho, ¿y esta información dónde la ha sacado? Pero bueno, pero sobre todo ya que estamos en un entorno aquí más pequeñito, más arropado, bueno, queríamos un poco que se presentasen ustedes, que nos contasen un poquito quiénes son para, bueno, aquí pues supongo que ya todo el mundo les pondrá cara, pero para la gente que esté en casa escuchándonos y ver con quién estamos hablando. Bueno, pues primero de todo, muchas gracias por la invitación. Una vez más a todo el equipo de Letras Verdes, a Juanjo y a todo el resto de gente y a vosotros dos por acogernos aquí en el Palique. Pues, ¿quién soy? Un pajarero. Y una persona que desde siempre le gustó escribir mucho y leer muchísimo y pasear por el campo y se le iba la mirada detrás de las aves y alguien que con la edad que tengo sí que puedo decir que es lo mejor que quizá que me describe y con lo que mejor me siento, que sigo creyendo que tengo espíritu de niño, lleno de asombro, de fantasía, vivo las emociones con mucha fuerza y es una, creo, de las claves de que me atreva no solo a escribir, sino a compartir lo que escribo. Bueno, yo soy Carlos Deita, ¿qué tal? Muchas gracias a todo el mundo por escuchar. Antonio se define como un pajarero, pues yo me defino como un tipo que va por ahí de oídas. Y pues esto requiere una explicación, evidentemente, ¿no? Bueno, yo me dedico a grabar sonidos en la naturaleza hace muchos años, a grabar los paisajes sonoros, las biofonías, las geofonías, pero con esas grabaciones después elaboro relatos. Y esos relatos pueden ser hablados, palabra, o pueden ser escritos. Lo que nos cuenta la naturaleza, yo luego lo cuento con palabras y hago pues mis libros, mis artículos, mis relatos, con 3 soportes, la palabra, el sonido y la escritura. Y siempre hablando de la naturaleza, mis percepciones, mis vivencias como naturalista, pero a través de cómo suena, de cómo se expresa ella misma. Y eso es más o menos lo que hace un tipo que va de oídas. Buena explicación, Adri. Yo no sé si tú quieres añadir algo al respecto, porque aprovechando, creo que tenemos pajareros de sobra en este palique, porque aquí tenemos otro súper aficionado a todas las aves. Entonces, Adri, yo te voy a dar paso. No, yo quería, básicamente me parece súper interesante el que nos pudieran contar cómo esas vivencias, o sea, cómo es ese proceso de creación en el que ustedes pasan esas vivencias al libro, cómo es ese proceso a redactar esas historias y sobre todo desde el punto de vista de los paisajes sonoros, que desde fuera puede parecer más complejo hilar, o sea, como que hay más variables a hilar, o igual es al revés y es más sencillo porque hay como más hilo conductor. Ya, por alusiones. Pues no sé. Yo lo que sí sé es que yo dedico mucho tiempo a estar en una actitud de escucha atenta. Uno de mi privilegios, bueno, el privilegio de cualquier naturalista, es que nuestra actividad nos lleva a la primera fila del espectáculo, ¿no? Estamos allí durante el tiempo que haga falta, de día, de noche, disfrutando de esa espera, ¿no? Una buena espera en el campo nunca decepciona, siempre sucede algo. Ese es para mí, ese es el privilegio, estar allí. Y luego, ¿cómo que metes eso en palabras? Pues yo creo que yo aprendí a contar hablando en la radio, o sea, y leyendo, pero yo sobre todo
yo me defino como uno que graba para contarlo, tengo varias definiciones, y graba para contarlos. Yo aprendí a contar hablando en la radio, en la cadena SER, contando, explicando lo que sonaba, en mis grabaciones, mira, esto es esto, tal, tal. Y ahí rápidamente empiezas a meter no solamente la descripción literal de lo que sucede, sino la descripción literaria del entorno en el que eso sucede. Y para mí no es, lo siento, no tengo una clave, no tengo un método, no puedo dar una guía, ¿no? Sino que sencillamente es contar de la manera más precisa, bonita, concreta y sugerente que pueda lo que me ha pasado. Entonces no sé, yo no voy a buscar una historia, a mí las historias me pasan por encima y las convierto en palabra. Hay muchos, esto no es así de fácil o de simple, hay muchos ejemplos en la literatura convencional, en el que los autores y las autoras hablan del paisaje por cómo suena. Hay muchísimos ejemplos, ¿no? Yo, de hecho, colecciono citas que hacen esas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo qué sé, por dar un par de ejemplos, ¿no? Para mí, las montañas son los lugares donde todo suena dos veces. La primera vez cuando suena y la segunda vez cuando el eco devuelve el sonido, ¿no? Entonces, acústicamente yo creo que es una manera de definir un espacio. En Garajonay es el sonido del viento en todas las aristas, el Timanfaya, o el Teide, en las aristas del volcán, ¿no? No sé, a mí no me parece que sea especialmente difícil, solamente hay que pararse a mirar de oídas y buscar las palabras que describen lo que tú estás oyendo. Y, en fin, con una cierta cultura y una cierta gracia, enhebrar las palabras y hacer un texto. Pero no tendría yo muchas más claves que dar que esas. Yo te quería preguntar, Antonio, porque sí, es verdad que la pregunta va un poco por el mismo ámbito, pero ahora se me acaba de venir a la cabeza la metáfora, porque es verdad que cuando nosotros pensamos en aves, pensamos en, no sé, grandes trayectos, las cosas que nos evocan es libertad, esa autonomía, ese querer ir a donde podemos ir. Entonces, en tu proceso, ¿cómo capturas ese movimiento, ese caos, esa libertad y lo atrapas en lo que es el libro? O sea, ¿cómo es la escritura? Y luego, si consigues de alguna forma evocar al lector ese preciso movimiento, ese batir de alas. A lo mejor lo estoy pasando de poético, pero creo que era un poco lo que se entiende en sentimiento, ¿no? Cómo transmitir ese sentimiento, esa sensación de libertad. Bueno, la segunda parte de la pregunta, eso se lo tienes que preguntar a los lectores, si lo consigo o no. Ojalá. Me imagino que algunas veces, aunque sea por casualidad, sí, pero no sé. En cuanto a la primera parte de la pregunta, ¿cómo lo hago? Que es un poco también lo que preguntabas tú antes. Antes decías que eras físico, ¿no? Sí. Pues yo cada vez estoy más convencido que es una cuestión de energías. En todos los sentidos, y en los sentidos más amplios. Pero yo cuando voy al campo y voy con mis prismáticos, voy con mi cámara, voy con mi actitud, soy muy preguntón. Y voy haciendo, estableciendo un diálogo con todo lo que me voy encontrando. Si me encuentro los chorlitos grises, ¿quiénes sois? Tú eres igual que este otro. Y cuando estáis todos juntos, ¿cómo hacéis? ¿De dónde venís? ¿A dónde estáis de paso? ¿Dónde vais a ir? ¿Por qué habéis parado en este sitio exactamente? ¿Qué habéis hecho hoy por la mañana? ¿Cuáles son vuestros planes para la tarde? ¿Hay algo de lo que tengáis miedo? Preguntas. Y lo mismo al espacio. ¿Y cómo me veis a mí? ¿Cómo os veo yo a vosotros? ¿Qué os estamos haciendo los míos a los vuestros? Preguntas que te llevan al final a cuestionarte incluso todo el cosmos, ¿no? Pero el preguntar y el encontrar respuestas no deja de ser un flujo de energías. Y en mi caso, en términos de método, a mí de lo que más me fascina es en la exploración de esas energías que fluyen a lo largo y ancho de cualquier espacio natural y que entran a través, como te devolvería la pregunta como físico, pero que entran a través de nosotros como personas y en tanto que seres humanos, a la hora de explicarlas, no tenemos más remedio que acudir a las palabras, de explicárnoslas a nosotros mismos, aunque sea un texto para nosotros mismos, o explicárselas a los demás. Y con las palabras podemos hacer o ciencia, o podemos hacer divulgación, o podemos hacer literatura y en su grado más extremo y más sumo, poesía. ¿Vale? Porque hay cosas que somos capaces de explicar única y exclusivamente a través de la poesía y otras que precisan del léxico y de las palabras, de todas esa precisión de la ciencia para ser puestas como
como es debido, ¿no? Pero es que es una cuestión de energías. Todo eso que tenemos, los pájaros, el vuelo de las aves, el paisaje, las sensaciones, las dudas, las incertidumbres y tal, todo eso confluyendo en palabras. Y eso, cuando funciona bien, eso es literatura. Escribía Ana María Matute en un discurso de aceptación de su ingreso en la Academia de la Lengua, una frase, un párrafo maravilloso, pero al final venía a decir, mucho mejor que yo, algo así como que en el bosque, la luz del bosque, en el canto de las aves en el bosque, estaban todas las historias que se habían contado y acaso las que no se contarían nunca. De manera que Ana María Matute también es de las que va por ahí escuchando lo que les decían para luego transmitirlo al papel. Esto creo que no estaba en el guión que teníamos, pero es que me acaba de... Alguna vez seguimos el guión, también te digo. Es la especialidad de este podcast. Me acaba de dar curiosidad por qué, o sea, igual lo han cumplido ya, el escribir sobre un sitio que tengan ahora mismo como meta de quiero ir aquí, quiero ver qué me puede contar este sitio y qué puedo transmitir de este lugar, algún rincón del planeta que tengan marcado de, pues yo quiero ir aquí a ver qué historias hay, cómo es el sitio, cómo suena también y eso, y que tengan como una meta que quieran actualmente ir o pendiente. Bueno, a mí se me ocurren muchos, ¿no? Pero tendría que hacer previamente, para ahora describir con satisfacción y con ganas, con entusiasmo, buscar lugares que estén especialmente repletos de historias, ¿no? Que estén especialmente llenos de historias. Y esto, hay lugares fascinantes, que todavía hay muchas historias humanas, hay leyendas, hay memorias y, por supuesto, mucha biodiversidad y mucha geodiversidad, mucha historia de contar. Y al final empiezas a pensar, y es que casi en cada rincón, de allí donde vayas, hay esto, ¿no? Entonces, a veces aparecen este tipo de lugares detrás de tu casa. Yo, por ejemplo, tengo un libro que se llama La Torre, que está por ahí, que lo que hago es hacer esta exploración, una exploración totalmente literaria, en busca de historias, de leyendas, de relatos, de la condición humana, de lo que son las nubes, etcétera, 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 en un lugar que está a pocos pasos de donde yo nací y de donde vivo. Y a veces da la impresión de que hay que irse muy lejos en busca de historias, como el mito del héroe, ¿no? Llega, se va de viaje, le pasan cosas y vuelve con una lección para su tribu. Bueno, no es tan necesario. A veces el ir detrás de casa, que es como ocurre con Thoreau en Walden, cuando se va al estanque de Walden, que está detrás prácticamente también, a dormir de donde él vivía, con eso es suficiente para hablar del cosmos y de lo que es la vida y de lo que es la propia condición. Con lo cual, se me ocurren muchos y se me ocurren todos. Bueno, 2 millas en el siglo XIX igual era más lejos que ahora, ¿no? Pero bueno. No, yo no. Tengo a tu pregunta te diré que no. Yo tengo muchas ganas de ir a muchos sitios. La lista sería, bueno, todos, menos los 4 en los que he estado. Y a los 4 aún querría volver otra vez más. Tengo muchas ganas de viajar y de ver lugares, ¿no? Pero no tengo y de escucharlos, pero no tengo una necesidad de ir a un sitio para contarlo después, ¿no? Lo que dice Antonio, a lo mejor prefiero si es en Canadá, mejor, pero igual prefiero estarme unos días en un bosque yo solo, tranquilamente. Prefiero más el contacto directo y ese sosiego que el tachar en la lista de destinos, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa ahora, no solo como escritor, como comunicador, es un problema acuciante, es una crisis casi de conciencia, ¿no? Y es que, como decía Bob Dylan, el paraíso está ardiendo. Pero los que nos dedicamos a la comunicación, muy a menudo extractamos lo bonito de la naturaleza y lo bien que se está allí y las vivencias y las gozadas, pero el paraíso está ardiendo. Y entonces yo empiezo a sentirme como una especie de impostor. Cuando salgo en la radio, escribo un libro diciendo, mira cómo aullan los lobos, o mira qué bonito como es Garajonay. Pero es que Garajonay se está secando. Entonces creo que la literatura, por lo menos los comunicadores que estamos en activo comunicando sobre la naturaleza, tenemos que empezar a dejar de maquillar
bueno, mucha gente habla muy claro, ¿no? Pero el mensaje de que qué bonito es esto es tan potente que oculta los problemas que tú mismo puedes contar detrás, ¿no? Y a mí algo que me obsesiona no es viajar a Yellowstone a contar que a Antonio o a Alfonso, perdón, ya hablaremos, sino me obsesiona transmitir la idea de que en los años que yo llevo activo, que son ya unos pocos, el cambio está siendo radical, ¿no? Entonces, creo que esa es la nueva. Yo nunca me he considerado como una misión en el mundo, yo no tengo que convencer a nadie en nada, pero creo que ya nos va tocando empezar a dejar de adornar, de maquillar el problema, porque lo he dicho, que el paraíso está riendo. Es Curioso, curioso, porque eso es lo que iba a decir justamente, porque Pero- me choca mucho esa reflexión, porque creo que nosotros tenemos un poco la percepción contraria. O sea, nosotros cuando hablamos yo qué sé, Garajonay, por poner ejemplo, y hablamos de él en el podcast, siempre nos vamos a lo negativo. O sea, nosotros tendemos como a ir a ese mensaje Sí, mucho más negativo. pero cuando ves un documental de en la tele de Garajonay, te van a enseñar la maravilla de la noticiero. Sí, bueno, estoy pensando en los espacios publicitarios de Telecinco, No, de bueno, las imágenes. yo acabo de trabajar en un documental sobre Doñana, que al final me agarró un rebote importante, y tú ves ese documental y dices, qué bonito es Doñana, pero yo sé que Doñana está muerta, ¿sabes? Entonces, tenemos que ser mucho más combativos a la hora de transmitir no solamente lo hermoso y lo bello y lo sublime, sino también tenemos que, bueno, Antonio en su libro de para que se las aves le metía bastante caña, ¿no? O sea, no es un nivel, no es total esto, pero a mí eso es lo que me preocupa ahora. Hace unos años, George Monbiot, que es un escritor ecologista británico, tuvo las narices de criticar a Sir David Attenborough, porque decía, nos estás enseñando un mundo maravilloso y no es verdad. Y él rectificó y empezó a lanzar mensajes distintos, ¿no? Pues yo creo que esa es nuestra clave a partir de... Bueno, ya vamos tarde. Igual es un poco conseguir un mix, ¿no? Lo que estamos comentando antes también. Primero, bueno, va a sonar cruel, pero primero empatizar y luego dar el palo de, mira, te gustó este animal, te gustó este sitio, pues esta sí, esta es la problemática. Y igual de ahí emana un sentimiento también de responsabilidad, ¿no? De qué puedo hacer yo por ayudar. Y como comentábamos en nuestro caso, sí es verdad que tendemos, de hecho tenemos la broma de que siempre tendemos a irnos a lo negativo y dejar poco positivo. Y igual es encontrar eso, ¿no? Encontrar un equilibrio y no intentar balancear, ¿no? Contar esto, Anaga es preciosa, pero Anaga ahora mismo está saturada, secándose también, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, poner en valor lo que hay, poner en valor el estado y contar y mostrar pues la problemática y las formas, en el caso de que existan, de solucionarla, ¿no? Sí, yo totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, pero por introducir también un factor diferente o nuevo, o complementario, mejor dicho, no debemos de perder de vista que hablamos de literatura y que la literatura tiene que ser algo que salga directamente del alma y del corazón en última instancia. Tú puedes hacer descripción, tú puedes hacer ensayo, pensamiento, poner todo esto que estamos ahora comentando negro sobre blanco en términos de palabras escritas en un papel, pero tiene que ser que honestamente y emocionalmente salga de ti. La literatura de naturaleza es literatura de naturaleza. Vale, tiene que ser muy honesta. Entonces, yo también cuando doy así pequeños cursos de creación de literatura de naturaleza, a quienes acuden, les digo, si no te sale ser activista literariamente y lo que necesitas, por el motivo que sea, es celebrar o es hacer una introspección personal tuya en un bosque, junto a un acantilado, donde sea, escribe así. No te sientas obligado a tener una postura que no es la tuya. Si sientes un dolor profundo y una ansiedad creciente por lo que está ocurriendo en el mundo, no se te ocurra ocultarlo. Tienes que escribir sobre eso. Porque si no, tu literatura va a salir, tanto en un caso como en otro, como cualquier otro, va a salir forzada. No va a funcionar. No va a funcionar, pero no para quien te lea, sino para ti cuando te lea. ¿Vale? Entonces yo creo que ahí es donde, como hablabais
antes en la anterior conversación con ellos, pues es donde está la clave de que todo esto funcione. Pues yo creo que vamos, o sea, tienes toda la razón, igual nos fuimos un poco, empezamos a divagar, que también nos suele pasar, que nos vamos por la tangente. Y creo que es importante, estaba acordándome también de esta reflexión, me hizo acordar de Medio Planeta de Edward Wilson, que es más divulgativo que literario igual, pero sí es verdad que si algo no te sale, igual intentarlo también es contraproducente, porque tampoco vas a conseguir que esa persona siga leyéndose el libro, no vas a atrapar al lector y al final, si te estás forzando a elaborar algo que no te sale a ti y no consigues atrapar al lector, tampoco va a llegar ese mensaje, ¿no? Entonces, creo que va un poco por ahí. Hay otra clave básica que es técnica. Hay que meter alma, hay que meter corazón, hay que meter honestidad, pero hay que saber escribir, ¿sabes? Y eso es lo que decía Lucy antes, los cursos de creación literaria y la técnica, el saber cómo se cuentan las cosas y saber cómo se llegan a los lectores y saber cómo se tocan la fibra sensible y saber cómo se desarrolla una idea y saber cómo se argumenta y saber cómo se titula, etcétera, cómo se inicia, cómo se termina, cómo suena un párrafo para que tenga la música que acompañe a quien está leyendo. Todo esto es técnica. Entonces, a veces hay que ser profesional y te llaman para que escribas un artículo, pues en una revista pues de turismo o en una revista activista o en una revista o de poesía, ¿vale? Porque tú tienes oportunidad de comunicar ahí, te apetece y tocar diferentes palos literarios. Ahí es donde tienes que jugar con la técnica que has aprendido. Y ahí es donde tienes que haber escrito mucho, haber estado mucho por el campo, haber leído muchísimo, haber leído mucho y muy críticamente y haberte conocido como autor. Y todo esto es un ejercicio que se aprende, claro, con el tiempo. O sea, que no se trata de rechazar el hacer, creo yo, de rechazar todo aquello que no te convenza, sino saber cómo eres tú cuando escribes también en esa dirección. Pero en última instancia, cuando vas a escribir algo tuyo, tampoco dejar de ser tú. ¿Vale? O sea, jugar con estas dos, como en toda la vida, ¿no? Con estas dos piezas del Lego. Qué diferentes somos, Antonio. Está bien, ¿no? Qué diferentes somos porque yo no soy muy consciente de cómo lo hago. Y soy bastante anárquico y soy una persona, creo que bastante intuitiva, ¿no? Entonces, cuando yo estoy elaborando un relato, ya sea para contarlo por hablado o por escrito, como se diga esto, en realidad nunca he sido consciente de esas reglas técnicas. Es más, no sé si te ha pasado a ti, muchas veces, después de escribir un texto, yo lo he leído y no me reconozco. Digo, yo he hecho esto. Y porque, no, ya sé que esto es que estoy aquí en plan lírico. No, es verdad, yo es que jamás he ido a un curso de escritura, jamás me he planteado, no he hecho un análisis de texto de lo que he escrito. Igual he escrito, lo que escribo son basuras, y no hay Dios que se lo lea. Pero bueno, es una muestra de que la biodiversidad también se expresa en los estilos Pero tú tienes ¿no? una técnica adquirida a lo largo de... Pero aunque no seas muy consciente de ella, tú has adquirido a lo largo de toda tu experiencia profesional. Yo antes he dicho que yo practiqué en el relato hablando en la radio y luego escribiendo en la prensa, ¿no? Y hablando en la radio, claro, yo tenía el maestro más severo y eficaz que te puedes imaginar, que es 15 años contándole a Iñaki Gabilondo en directo historias, ¿no? Entonces, cuando Iñaki te miraba y te hacía este gesto, significa vete acabando, pero que no se note que tienes prisa. No sé si esto vale para un podcast, ¿no? Y la clave que decía Iñaki era habla bien, o sea, habla poco y solo de aquello que tú conozcas. No me interesa nada que me puedas contar de temas que tú hayas oído algo, ¿no? Entonces yo eso de vete a caballo, pero que no se note que tienes prisa y hablar solo de aquello que tú sabes y poco y con una cierta elegancia, lo aplico a rajatabla, pero de verdad, yo no soy muy consciente de... Sí, a veces me inspiro en textos que tengo frescos, que tengo leídos, no es que los copie, me inspiro en ellos, pero nunca he tenido esa idea, esa noción de que estoy siguiendo un estilo, un método y una pauta, ¿no? Al revés, yo a mí me sorprendo
con textos míos en los que no me reconozco, sí me reconozco, pero que no recuerdo, ¿no? Como si los hubiera escrito un poco colgado en estado de trance. Pero tú tienes, entiendo yo, entiendo como tenemos cualquiera que haya estado desarrollando una disciplina durante un número de años ya importante, tienes una forma de trabajar y una forma cuando es escritura, de traducir eso a palabras que te funciona y que te acompaña según vas haciendo la escritura. Yo cuando hablo de técnica, hay un relato, ya que antes hablaba Juanjo de los relatos, lo voy a contar lo más rápido posible, voy a hacer como Iñaki Gabilondo, así con los dedos, que ya se nos falta. tengo que acabar. Voy súper rápido. Es de técnica, ¿no? Es la historia del pintor más extraordinario que existía en cierto momento del Imperio Chino. Imaginaros, estamos hablando de hace muchísimos años. Imaginaos un palacio imperial en el que el emperador dice: traedme a este hombre que quiero que me haga una obra de arte, la obra pictórica más extraordinaria que haya hecho jamás él, que será la más fabulosa de la historia de China. Total, que el hombre lo sacan de su pueblo, va muy asustado, lo desarraigan, se lo llevan al palacio imperial, solo le dejan que vaya con su hijo y le ponen allí ante un mural inmenso y el emperador le dice: pinta. Y esto se pone a pensar. Dice: bueno, ¿qué pinto? Y pasa un día, otro día, pasa un mes, otro mes, y él sigue ahí delante de la pared, le empiezan a acuciar, le hacen como Iñaki Gabilondo así con los dedos a pura, y no le sabe nada, hasta que al final, en un momento dado, llegan allí los guardias del emperador, que ya está furioso, y dice: si no empiezas ahora mismo, te pasamos el cuchillo a ti y a tu hijo que está ahí contigo. Entonces rápidamente coge el pincel, empieza a dibujar en la pared, hace un jardín impresionante con una puerta al fondo que tiene unas vistas a unas montañas llenas de árboles, con lugares donde hay niebla, donde está lloviendo, donde está al mismo tiempo amaneciendo un sol. Coge a su niño de la mano, entra en el cuadro y desaparecen por el bosque rumbo al jardín, y se acabó el cuento. No sé si te has dado cuenta que acabas de escribir un cuento de Borges. Bueno, me iba a marcar un Iñaki Gabilondo, salvando las distancias, muchísimo. Pero vamos a ir ya cortando porque te digo, 1 hora es muy poquito tiempo y al final media hora. Pues... Otra cosa, Iñaki, es nunca digas que no tienes tiempo. Vale, pues, ¿ves? Salvando las distancias, obviamente. Pues, mira, me voy a apuntar a consejos porque la verdad es que cuando uno tiene que coordinar un podcast así, pues al final... Bueno, la ventaja del podcast es que el tiempo es secundario. Entonces nosotros nos podemos alargar todo lo que queramos. Pero bueno, con esto, nada, termina un poco nuestra primera participación en el Letras Verdes. Por supuesto, Antonio, Carlos, Lucy, Juanjo... Muchísimas gracias por participar, por dejarse secuestrar por nosotros. Esperamos que lo hayan disfrutado. Y nada, y Adri, si quieres añadir algo más para cerrar. Reiterar el agradecimiento y a la organización de Letras Verdes lo mismo, a la gente que está aquí y a los que nos escuchen luego. Y por mi parte nada más. Bueno, pues yo quería... exacto, ahí, muy bien, aplicando. Pues nada, por nuestra parte, saber que nos pueden escuchar en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast, en la plataforma que quieran en realidad, cada 2 semanas, hablando un poquito de la ciencia y la cultura de Canarias, nada, entrevistando, hablando, perdón, me estoy ahogando, hablando un poquito de cultura y de ciencia, que nos pueden seguir en redes sociales como @pedivulgativo, donde tenemos más cosas aparte del podcast, sino eventos en directo, de charlas y cositas así, o sea que también nos pueden seguir por ahí. Agradecimiento, por supuesto, tanto al público que está aquí hoy en directo como al que nos va a escuchar en diferido desde sus casas una vez subamos este episodio. Por nuestra parte, vamos a cerrar como siempre cerramos el podcast, que es recordarles que una aventura es más divertida si escuchan Palique. Y ahora sí, adiós. Muy bien.